Muy buenas a todos. Hoy me encuentro en un espacio íntimo de Laura, en su casa. Es una persona que ha venido aquí a Zamora para buscar sus orígenes. Ya llevas bastantes años aquí en Zamora. Y bueno, pues para que te conozcan un poquito, ¿quién es Laura? Ok. Bueno, soy hija de zamoranos. Sí, si empezamos por el origen. Sí. Estoy aquí básicamente porque elijo esta ciudad para vivir ahora, que estoy viviendo casi más de la mitad del año, y vine como paulatinamente, buscando conocer los lugares donde nació mi familia, mi padre, toda mi familia paterna, y mi familia materna también, en realidad son todos de por aquí, pero son más de Galicia y Asturias. Y elegí Zamora porque viviendo en Buenos Aires, que se vive a un ritmo como de una ciudad grande, Sí. con un poco de inseguridad en algunos momentos, venir acá es como vivir muy relajado, muy tranquila. Eso me permite a mí, más allá de trabajar, poder escribir, poder tener más espacio de reflexión, pero bueno, el precio es estar alejado de mi hijo y de otros amores que tengo allí. Pero elijo eso básicamente porque me parece que es un tiempo que mientras estoy aquí, quizá es un tiempo que mi padre y sus hermanos no pudieron estar. Es como de alguna manera compensar ellos que se fueron sin querer irse y volvieron. En mi caso, mi padre y mi madre vinieron, visitaron a toda la familia, pero yo no sé si ellos hubiesen podido elegir si se hubiesen ido a Argentina. Seguramente se irían por el tema de trabajo, posiblemente. Claro, porque fue en posguerra, Sí. que había muchas necesidades. Sí. Y ellos eran de ahí, de Santa Marta de Tera. Una zona mágica preciosa, de la iglesia. Sí. Con la luz del equinoccio. Y entonces, quizás ellos se fueron sin querer irse, como muchos inmigrantes. Yo elijo estar acá, puedo vivir donde yo quiera en realidad. Elijo estar acá porque me gusta, porque me siento muy cómoda, porque me gusta un montón de cosas que suceden en el día a día, como la alimentación o el tono de hablar, es como lo siento muy familiar porque así hablaban mis tías y comidas que se comían en mi casa es lo típico zamorano. Entonces elijo estar aquí por eso, porque me gusta, y si bien no estoy todo el año, porque vivo algunos meses en Buenos Aires, ese es el motivo. Vives entre Argentina y España prácticamente, sí. Zamora y Buenos Aires. Sí, básicamente, sí. Nunca paso más de 3 meses sin ver a los míos, digamos, porque extraño mucho, claro, y porque, bueno, normal. Si bien no hay un apego pero los extraño, quiero ver con ese contacto, aunque hoy es muy fácil contactarse, pero... Sí, pero bueno, es más bonito. Sí, me gusta. El estar enfrente, un abrazo. Sí, ver crecer mi nieta, claro. Y tengo, familia, hermanas, sobrinos. Así que bueno, eso es, pero es por elección. Es diferente a todas las familias que emigraron, porque no les quedaba otra opción, ¿sí? Porque había dolor, porque había miseria, porque había hambre, porque habían muchas necesidades. Y bueno, y allá construyeron una vida con un montón de esfuerzo, pero con mucha abundancia. Nosotras hemos crecido con mucha abundancia. Mi padre trabajó mucho, pero cambió su proyección de vida de lo que podía haber sido aquí. Claro, entonces un cambio muy muy grande para todo. Para todo. Adaptación, trabajo, otro país que no es el suyo. Exacto. Empezar de cero en un sitio muy lejos de tu familia. Y se agrupaban mucho, se decían todos parientes, o sea, muchas veces llamamos lo de los tíos que no eran tíos, pero bueno, eran, yo que sé, de otro pueblo de por acá zamorano. Claro. Se creaba un vínculo de lugar, de raíces. Sí, con la diferencia de esa época. Claro. Y con lo que es ahora, que es totalmente distinta a la realidad. Es totalmente distinta.
Y centrándonos en tus... que no te voy a decir don porque es una palabra que no os gusta para nada. No. Sobre todo Marina. La palabra don Sí. no... Yo creo que sí, tenemos, Sí. Sin Capacidad, contrariar a nadie, sí. yo creo que todos tenemos algunas capacidades, porque algunas cosas nos salen bien, ¿no? Hay gente que le sale bien tener todo recogido. A mí eso no me sale tan bien, hago un esfuerzo para que Sí, me salga sí. bien, por ejemplo. Y yo creo que sobre esas capacidades que a veces nos sale fácil, hay que formarlas y hay que apuntar a eso, enfocarse y trabajarlas Y mucho. trabajarlas. Digo, ¿Cuál sí. fue tu primera experiencia, vamos a decir extraña, Sí. entre comillas, para denominarla de alguna manera y la gente que nos está escuchando Sí. llega a comprender que tú tienes unas cualidades, capacidades? Ujú. ¿Y cuál es la primera vez que te das cuenta de esas cualidades o capacidades? Yo recuerdo de cuando era bastante chica, no recuerdo una edad, pero era chiquita, que yo miraba a las personas a la altura de la cintura más o menos, que yo sabía, por ejemplo, que una mujer embarazada, qué era lo que iban a hacer. Ujú. Y recuerdo que me iban a preguntar, ¿no? Ay, pregúntele a Laurita a ver si me dice qué va a tener. Siendo tú ya pequeña, Sí, ¿no? Con pero, poquitos años. Sí, pequeña. Eso eran casos así aislados, pero yo decía, para mí era tan fácil saber. Y muchas veces me pasaba que uno lo calla porque, Daba un poco de apuro. claro, en mi infancia, que hace unos cuantos años, no era como ahora que si hay una percepción al niño se lo estimula, se lo escucha, uno no se burla. En ese momento, según lo que uno dijera, era para burlas. Sí. Y yo había muchas cosas que me daba cuenta que iban a suceder. Y que digo, ¿no se dan cuenta? Pero claro, no lo decía porque uno entra en ese silencio para no exponerse. Y eso lo fui sintiendo siempre. Después, bueno, en la adolescencia, después, bueno, viene la época de que uno arma familia, pones el foco en otra cosa, en tener Sí, que ese una tema familia. queda un poco secundario. Ahí está. Queda más personal, ¿no? Sí, Más... queda como, me sigo dando cuenta, pero bueno, es para mí nada más. ¿Veías también gente que había fallecido? Mucho, sí. Yo pensaba también que los demás veían todo Ajá. eso, porque uno lo lleva como tan natural. Sí, básicamente una de las cosas que me resulta más simple a mí es ver lo que no se ve habitualmente, que también me resulta simple. No solo gente que está en el otro plano, que ha muerto, me resulta fácil ver energías más luminosas, energías más oscuras, porque hay de todo Sí. en esa dualidad en la que vivimos. ¿Ha Entonces, habido algo que te diese mucho miedo? ¿Que hayas visto? Miedo no, nunca tuve miedo. Por eso me dedico mucho a trabajar con algunos temas de limpiar alguna cuestión cuando no es muy clara, porque yo sé quién sos, yo te veo. Entonces estudio mucho para trabajar con esa energía que no es simple, pero se percibe, pero yo puedo ver qué es, puedo sentir qué es, y eso me sale natural y fácil. No es un esfuerzo como para otras personas, Sí, que tiene y a que- mí me cuesta otras cosas seguramente, pero esto para mí es fácil. Cuando alguien me cuenta, como antes de empezar la entrevista, esta experiencia que me decías de ese niño que... yo llego y lo percibo con mucha facilidad. Y no siempre soy bien recibida, pero eso, toda la gente que nos hemos dedicado a esto, en algún momento, no es básicamente lo que yo hago, pero lo sé hacer. Tú entras en un sitio y ya... Si yo quiero, si no yo voy de Claro, visita tú- y me divierto. Tú te Sí. has creado una puerta para abrir... ¿Doy permiso o no? Eso es. Ahí está. Te has generado, digamos, una forma de protegerte de ese Sí. otro lado, ¿no? Para Sí. para cerrarte hacia ello, Sí. que no esté todo el día... Yo no estoy leyendo ni interpretando nada. Sí. Cuando vivo me divierto, y si estoy con amigos o con familia la paso bien. Ahora, si estoy trabajando tengo todas las antenas abiertas y puedo percibir cosas que no sé cómo las sé, pero vienen Pero con te una llegan. claridad absoluta. Pero para que eso aparezca así con tanta claridad, tuve que estudiar mucho, tuve que practicar mucho. Por eso digo, estudié mucho con Foster Perry, que Era tu es chamán, ¿no? un chamán, y Christos Tonfanelis, que es un psíquico y un cabalista muy importante, que me formaron. ¿Pasas de dejar este tema a un lado No, a... previamente estudié... yo No, soy- me refiero de esa etapa de
adolescencia, de crear una familia y de dejar estas capacidades a un lado a llegar a empezar a estudiar, ¿no? Sí. Abrir ese... Empecé a estudiar antes. ¿Qué es lo que te lleva a estudiar? Básicamente yo soy citóloga. Sí, la parte científica mía, que estudié en la universidad, es eso. La citología, que es mirar en un microscopio para diagnosticar enfermedades de cualquier parte del cuerpo. Yo hice mucho ginecología. Eso lo hice muchos años, trabajé en muchos hospitales, en muchos lugares, en lugares privados. ¿Y en los hospitales notabas algo? Cada vez... De hecho estaba en la morgue siempre, porque anatomía patológica siempre está al lado de la morgue, claro, así que ahí no... Siendo una persona... Nunca, o sea, nunca yo tuve aprehensión, nunca, ni a los muertos ni a los vivos, digamos. Es algo que para mí es una línea muy finita y tampoco le temo, porque creo que es algo tan natural como la vida o como la muerte, es todo. Pero tan alguna natural. vez, por ejemplo, te han dado un mensaje y... Muchos, sí. Y has pensado, ¿cómo se lo digo yo al familiar para que me crea de lo que me están diciendo? Es decir... No. Yo soy muy prudente en ese aspecto. Yo recibo muchas cosas, pero si nadie me pregunta, yo no lo digo. Eso es lo que te quería decir. Si alguien... No, nunca interferí en eso, porque uno aprende con los años que si no te piden un consejo, no lo des. Y si no, porque desacomoda mucho la energía de una persona que si de la nada vas y le decís, claro. Me parece que veo... Me parece totalmente irresponsable. Sí, me parece irresponsable. Yo puedo sugerir, mira, a mí me resulta fácil percibir cosas. Si alguien pregunta, ahí sí. O si alguien me hace una consulta, por supuesto, pero como un trabajo. Yo respeto mucho el tiempo y en la calle si me encuentro con alguien y te dicen, ay, no me podés avisar tal cosa o leer tal... No. Porque yo no estoy trabajando y uno tiene que posicionarse para trabajar, como tú cuando vas a ver a alguna, ¿cómo se llaman lo que hacen ustedes? Una visión, mi avistamiento. Alerta OVNI. Eso. Sí, avistamiento. Tú ya te preparas con tus elementos, con tu percepción incluso para esa situación. Entonces, para que se respete lo que uno hace, uno tiene que estar en el lugar que corresponde, respetando a la otra persona, porque si no te ha preguntado, no le digas nada. Pero sí, claro que he recibido. Y cuando yo trabajaba, que en la citología se utilizan unos portaobjetos con un extendido lleno de células, yo recuerdo eso, ya empecé a sentir con mucha fuerza, que era creo cuando ya me sentía que eso tenía que salir, porque... Era como grosero lo que yo sentía. Yo tocaba ese portaobjeto y yo ya sabía el diagnóstico. ¿Y notabas una energía ahí de la persona? Yo sabía, acá hay algo. Y después lo miraba y cuando lo escribía el diagnóstico, coincidía con esta percepción. Y después me resultaba tan fácil. Y después hacía como prueba, ¿no? Igual siempre los miré todos, que conste. Yo a veces lo escribía en un papelito, lo que yo pensaba y me coincidía absoluto. Lo daba a mirar a otras compañeras. Y ahí dije, no, yo tengo que trabajar esto, porque puedo sacar mucho provecho de esto, no un provecho económico, puedo ayudar a alguien, esto se puede trabajar. Y ahí empecé a viajar por muchos países. Ese trabajo es el que te abre la mente, de cierta manera. Yo creo que sí, es como que ya me dijeron, bueno, basta, ya está, hasta aquí. Yo estaba muy bien, trabajaba muchísimo, me iba muy bien. Y cambias completamente de trabajo. Completamente. Arriesgas a que te vaya mal, porque nunca sabes cómo... Porque era un lugar una línea muy finita, donde cuando vos escribís en una revista científica sobre un trabajo sobre, sobre VIH en niños nacidos de una mamá con por ejemplo, estás trabajando desde un lugar científico con un montón de gente, de profesionales que trabajamos, que investigamos, y de pronto me pongo a hacer trabajo de chamanismo, por ejemplo, de Feng Shui o del Reiki o del yo qué sé. Pero para mí todo es valedero, porque ya lo que yo había estudiado, lo que yo sé sobre la salud, que es una formación, eso a mí me ha ayudado mucho para después con pensarlo con este otro aspecto que es como más sutil. Entonces, lo que yo sé desde el lado físico, si uno lo compensa, ¿dónde se inician los síntomas? Es todo somático.
Entonces yo digo a veces, si yo te ayudo a corregir esto, vas a ver que dejas de sentir este síntoma en tu cuerpo físico. Viene de algún lado. Sí, de las emociones. Ahí ¿no? está. Ajá. Entonces desde ahí, pero bueno, yo quería estudiar cosas que no estuvieran en la web. Sí, cosas nuevas, ¿no? Nuevas o tan antiguas. O tan antiguas, Sí. ¿no? Pero con gente especializada Sí, en ello, con ¿no? gente que supiera mucho, ¿Y cómo mucho. das con puedo decir, tu chamán, ¿no? Con mi chamán tu a través profesor, de una amiga sueca que le encantaba, estaban viviendo en Argentina y a ella le encantaba el chamanismo indoamericano y de hecho la conocí, nos conocimos en algún curso y ella me dijo, me voy a Los Ángeles, a California, a la casa de esta persona, de Foster Perry, y dice, solo invitó a 12 personas de todo el mundo. Yo dije, yo le escribo. Y me dijo, estás aceptada. Y ahí empecé con él y él me formó hasta que un día yo he estudiado con él en Umbria, en Italia, en Austria, bueno, en Estados Unidos, en Argentina cuando iba. No recuerdo, a ver, en qué otro país más. Me encontré con él, en Suecia también. Y un día me dijo, no vengas más. Y cada vez que yo iba a alguna actividad que él hacía para seguir como formándome, me decía, ¿qué haces aquí? Tú ve a hacer lo que ya sabes hacer. Sí. Pero por eso digo, hay que practicar, hay que estudiar y después que uno lo tenga bien claro, lo podés transmitir. ¿Qué es lo más duro de estudiar el chamanismo? La experiencia que te ha tocado Sí. vivir más fuerte. Y una vez, sí, creo que las más duras fueron esas, que había que aprender. Él nos quería enseñar, parte de la formación era cómo es morirse, por ejemplo. Entonces, era un entrenamiento duro. Podías empezar a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no sabías cuándo iba a seguir. Y por ahí te decía, a las 4 de la mañana los espero en este bosque. Es un lugar en Italia, ahí en Umbria, pero como en un hotel que estaba en el medio de las montañas. Siempre se busca un lugar en la naturaleza. Sí. Dijo, esta noche a las 12 de la noche van a morir. Los que quieran experimentar, vienen. Vengan con ropa como de la gente que ponen en la caja. Y bueno, algunos no fueron en esa experiencia de todo el grupo que éramos. Algunos fueron y cuando vieron lo que era, se volvieron. ¿Les dio miedo? Sí, había 2 tumbas de 2 metros de profundidad. Y ahí nos dijo, bueno, ahora acá van a bajar a la tumba, se van a acostar y van a bajar tanto las revoluciones que van a sentir cómo es morir. Va a haber 2 responsos, ¿no? Se dice acá responsos también. O sea, viste la bendición que le dicen descanse en paz. Sí. Bueno, una católica y una judía. Yo soy de familia católica, así que elegí ir por la judía. A ver cómo, porque uno de ellos, Cristos, trabaja, que es cabalista, te hacía como el responso ese con judío, te despedía de esa manera. Creo que fue la primera que bajé, me acosté y me relajé tanto y yo sentía arriba que me despedía y él me dijo esas palabras. Y es tanta la paz. ¿Cuántos metros me has dicho que 2. era? 2 metros. Sí, bajaba con una escalera. Habían hecho las tumbas en un lugar apartado, Sí. oscurísimo, había silencio. ¿Y no te dio miedo la experiencia nada, absolutamente. de meterte en tierra, claro, porque tienes que bajar 2 metros, era tumbarte? tierra. Y luego ahí, ¿qué sientes? Y ahí fue tanta la sensación como cuenta este médico Segarra, creo que es. Sansegarra, sí. Segarra, que cuenta, que se le cree mucho porque es médico Sí. y gracias a Dios que está empezando a hablar. Sí. Se siente una paz tan absolutamente placentera que la verdad no querés volver. Porque bajás tanto las revoluciones, pero es voluntario. Eso ya veníamos entrenando esto. Hay gente que baja, que casi no se percibe en un electro, porque se entrenan, sobre todo los budistas y los... Sí. Ellos saben trabajar con una frecuencia bajísima. Yo no llegué a eso, pero sí tuve la sensación de no querer, que me acuerdo que me empezaba a llamar y decir, bueno, ya tienes que levantarte, me tuvo que repetir, porque eso hace que te quita el miedo a la muerte. Es una sensación tan ¿Tuviste lo que podría maravillosa. ser una ECM, experiencia cercana a la muerte o no? No, solo sentí una paz y una liviandad y una sensación de como placentera de decir, ay, acá qué bueno es estar aquí, qué bueno es quedarse aquí. Que es lo mismo que siente la gente cuando fallece. Claro, pero como era voluntario, Sí.
yo sabía que tenía que volver, así que me llamaron tantas veces, y si no bajan y te despiertan un poco porque uno se va. Y ahí empezás a trabajar o a vivir sin ese miedo a algo que no es. Ellos sostienen, sobre todo estos dos maestros que tuve, que la experiencia más traumática del ser humano es el nacimiento. Sí, es la más traumática porque venimos nos llorando. sale, pum, nos limpian, nos sacan todo para que respiremos. Venimos prácticamente llorando a este mundo, es que también es curioso. Y un poco de sufrimiento al salir, sea natural o con cesárea. Y la experiencia más maravillosa es la muerte. Y la verdad que si es así, es que hay que esperar cuando llega, porque todos tenemos, yo creo, como parte de las tradiciones con las que me formé, que hay un día y una hora, y bueno, y es que solo hay que dejarse fluir. Entonces, para la gente que no conoce el chamanismo, no sabe que se hace ese tipo de... Claro, no, eso se hace cuando los que ya queríamos ser terapeutas, ¿sí? Eso en un principiante ni yo Pero lo también haría. te dejaron en el bosque, ¿no? Y ahí quedamos y luego nos levantamos y después volvías al hotel, que estaba como a 2 kilómetros, pero era todo oscuro. ¿Y tuviste más experiencias así tipo esas, de estar en el bosque en medio de la nada sin después saber? Muchas veces parte del entrenamiento era cubrirte los ojos, pero de verdad cubrirte los ojos, no podías ver, y nos llevaban uno tras de otro, así, generalmente en la noche o el atardecer, y después nos ponían en un lugar que ya te habían mareado tanto, que no sabías dónde que estaba. ya no sabías, y después te ponían en línea y te decían, bueno, el que yo llame tiene que salir corriendo, pero en línea recta. Sin saber lo que te vas a Ojo, encontrar. porque hay un barranco, suponte. Ojo, porque hay árboles. Si no corren en línea recta, se van a chocar con lo que sea. Y bueno, y eso también era duro. A mí no me dio miedo, o sea, yo no me parece que cuando uno se enfoca en uno mismo, aparece como una confianza y una certeza de lo que uno tiene que hacer si estás en este camino, ¿verdad? Que bueno, es ese tipo de entrenamientos y uno después se levanta y era otra cosa, lo que había, pero uno no lo sabía. Es como iniciático eso. Y después enseñarnos a estar delante de otra persona y percibir qué le pasa, por qué está acá, a qué vino, aunque esa persona no cuente lo que le pasa. De hecho, parte de las sesiones que yo hago, que sumo muchas otras cosas que estudié, si la persona viene y no quiere hablar en todo el rato que está acá, no importa, se trabaja igual. Le puedo hablar yo, porque ahí sí me está dando un permiso. Yo le puedo decir cosas. Hay gente que a veces está en una situación de tanto dolor, que está tan bloqueada o tan asustada, porque cuando no sabemos qué es, generalmente da miedo. Y entonces mucha gente o está en una situación por un tema emocional o económico o de adaptación o de desconocimiento, y entonces no sabe cómo empezar, cómo abordar una sesión, y para mí es fácil eso. De eso se tratan, pero bueno, a eso del chamanismo después le agregué también otro montón de cosas. Por eso creé Golden Rose, que es la fusión de todas esas cosas que estudié en muchos lugares del mundo, técnicas que no son conocidas, porque las conocidas, bien, las hice casi todas, creo, pero las que no tienen un nombre, no sé, en Suecia fui al Polo Norte, en Kiruna, y estuve ahí con los samis, son pueblos originales. Aventurera que ver, claro, y ahí me quedé. De hecho, estudié sueco 6 meses en la embajada sueca para poder entender, porque ahí no hablan inglés, en los pueblos más pequeñitos, con una amiga que es científica y también es Åsa Andersen, se llama, que también me ha formado en muchas cosas. Y seguimos en contacto con todos estos maestros que me han ayudado. Y todo eso también ayuda a fortalecernos. Has creado un conocimiento tan abarcado de diferentes culturas y de países, y de diferentes personas, que has generado Golden Rose, que es tu proyecto. Sí. Que es donde tú enfocas toda tu energía para muchas terapias, ¿no? Sí, ahí está. Por eso yo creo que soy terapeuta.
no me gusta jugar con otros términos porque yo básicamente me formé en distintas terapias, muchas, las que te imagines que andan conocidas todas, pero después digo las más experienciales, que son estas que he hecho en muchos lugares, incluso dentro de Argentina. He estado con un señor que no me puedo acordar el nombre, un señor mayor que vivía ahí en Capilla del Monte, y él nos llevó a esta amiga sueca y otra amiga más a observar un lugar que nos hizo subir las montañas para ver dónde estaban los Ergs. ¿La ciudad de Ergs? Sí. ¿Viste la ciudad de Ergs? Sí, desde lo alto, y es como una cuchilla, como una quebrada, es que las piedras se dividen así, y ahí salen y ahí entran. Por ahí. Vimos como algún tipo de avistamiento en ese momento, pero yo soy muy respetuosa porque, bueno, es esa sensación de estar horas y horas y horas en un lugar. Generalmente te hacen ayunar bastante para percibir más, o sea que tomar agua, y a lo sumo nos daba pipas, porque algo que sea natural, nada de... Sí, para tener un poquito de alimentación, ahí ¿no? está, pero sí, muchas horas y observar. Y sí he visto, que esto más va para tu tema, como si fueran más transparente que una nube, pero con una densidad diferente al resto, como, no te digo una burbuja, pero algo así, con una forma, con líneas curvas que entraban o salían, muy sutiles, mirando a través de, después de muchas horas, y mirando así como con mucha calma y con mucho silencio, donde tampoco nos permitían hablar entre nosotros, ni tomar fotos, y ahí sí se ven entrar y salir algo. Algo de esa ciudad. Sí, sí. Una ciudad que crees que es de otro lado, ¿no? Es de otra dimensión. Intraterrena. Sí, Ajá. se dice que son intraterrenos, que viven... ¿Pudiste ver esos seres que viven ahí o No. percibir? Percibí que ese movimiento que había ahí, o sea, eso está vivo. ¿Y no has percibido nunca un mensaje de un ser extraterrestre? ¿O que tú consideres muy desconocido? Sí, sí. Sí. Generalmente cuando vienen así es un lenguaje que no es como cuando uno percibe la abuelita de alguien que te dice, dile que estoy... No, es como un lenguaje, a veces se mostraban como un código de barras que yo no podía interpretar. Aparecen como un conocimiento que te lo dan, que yo le decía que mi pensamiento era: tradúceme esto para que pueda comunicarlo, porque si me estás dando esto es para que se lo diga a la persona que está acá. No han sido para mí, han sido siempre para alguien. Y vienen como códigos binarios, así como una cosa así, y me indican algo puntualmente, simple, siempre es muy simple todo. Y ese mensaje iba para una persona, ¿no? Sí. ¿Con qué motivo estos seres dan ese mensaje a esa persona? ¿Hay alguna conexión? Sí, por ejemplo, personas que no se adaptan a un lugar y no hay manera y se mudan y no se adaptan. Y es que quizá en esas personas puntuales, me estoy acordando de alguien, es que no se va a adaptar porque no es de esos lugares. Entonces me dicen, tiene que ir a tal lugar que ahí va a encontrar, así como encontré Zamora, que me encanta y me siento tan bien. Cada uno tenemos un lugar en el mundo que hay que encontrar. Y muchas veces es como una frecuencia altísima, es como tan elevada que dicen, no, que se traslade a esta zona, yo qué sé. Sí, cualquier lugar. La que sea en el mundo. Y bueno, personas que han hecho ese movimiento en sus vidas y han dicho, es que era así. Y es como que sanan su cuerpo, viven felices. ¿Por qué hay tanta migración de jóvenes a Australia? Porque son, no de Australia o Nueva Zelanda, que está tan lejos como de todos los demás continentes. Porque hay muchas almas que han regresado ahí, tenían que regresar ahí a ver. Y no es complicado esto, es simple. Bueno, había que volver. Como todos, a veces nos da alegría volver al lugar donde nacimos o volver a... sí, ese tipo de mensajes como de proyección de vida.
Y luego, por ejemplo, tú vas por la calle y vives entre dos mundos, como quien dice, ¿no? Tienes tan actual ese otro mundo y este a la vez, que se te pueden mezclar o no. No, sí, cuando era más joven. Ahora yo ya soy una señora. Ahora ya has conseguido quizás cerrar esa puerta, ¿no? Es todo entrenamiento, sí. Sí. Antes ibas por la calle y podías ver a quien no era de aquí, eso que eran almas. Yo pensaba que todos veían eso. Sí. Yo veía gente que había trascendido. Muertos, digamos, que andaban y yo pensaba que estaban ahí. No, a veces cuando eran antes, en alguna época, no recuerdo puntual, me parecía que eso era lo normal. Después uno se va dando cuenta que no. Más que percibir aromas, a mí me resulta fácil ver, pero yo tengo que elegir y dar permiso. Si no, aprendí a cerrar eso. Por eso te digo, si yo me voy al gimnasio como esta mañana, yo no sé, yo voy al gimnasio, hago lo que tengo que hacer y me vengo, y ya está, vuelvo a mi casa y no vi nada. Y en algún momento dado estás en un lugar y dices, bueno, pues voy a ver por curiosidad qué hay aquí, ¿no? Sí, y veo. Y muchas veces sugiero algo si hace falta o no, si son amigas de confianza. Sí. Me dicen, tú si ves me dices, yo les digo, porque hay gente que sabe, le gusta que le digan, pero no quiere corregir eso, no quiere cambiar eso. Y voy a hacer ¿qué ves en mí ahora, por ejemplo? Ahora yo no estoy perceptiva como para trabajar, no estoy perceptiva para trabajar, no contigo en este caso, y por ahí si lo que te dijera no te gustaría que se escuche públicamente, o sí, no lo sé, pero yo creo que tú tampoco estás en el lugar donde tenés que estar, por decirte algo liviano así. Creo que tenés que seguir viajando y recorriendo, porque hay otros cielos que tenés que ver y otros cielos que te van a enseñar, y creo que vas a ver como con tus ojos del alma, más que tus ojos físicos que a veces sufren, porque hay una verdad que vos todavía no has encontrado, y a veces es muy duro cuando uno no puede avanzar y uno siente que trabaja y le pone ganas y hace un esfuerzo y no vemos lucir ni explotar eso que nos gusta. Pero yo creo que en tu caso tú vas a expandirte muchísimo cuando te animes a viajar, a ir a otras tierras, incluso a Argentina, que serás muy bienvenido, porque tenés que ver otros cielos. Hay otros cielos que te van a hablar y vas a decir, ¿cómo no vine antes? Tienes que expandirte más, porque tienes una sensibilidad maravillosa y acá estás moviéndote muy pequeñito, igual que tu amigo. ¿Qué amigo? Tu amigo, dime el nombre del... del grupo de investigación, ¿te refieres? De tu amigo con el que siempre trabajas. Con el que hacemos investigaciones de ufología. Miguel. Sí. Él también. Sí, él viaja muchísimo. Ok. Sí, él sí. Deberían hacer cosas juntos. Hacer algo juntos, porque yo veo eso sí los he visto cuando trabajan o cuando exponen algo, y como que todavía no están explotados, chicos, tienen que Tenemos moverse. pendiente algunas salidas. Sí, tienen que hacerlo, y juntos creo que van a compensar, como que se complementan muchísimo ustedes, porque hay cosas que él nunca va a lograr, que tú sí, y él va a lograr cosas que tú no, pero juntos van a hacer un producto maravilloso para exponerlo, para escribirlo, para mostrarlo a los demás, porque hacen una tarea creíble desde la experiencia. Digo, por eso yo exijo ese respeto, porque uno se tiene que respetar, y digo, si uno no se forma y no es respetuoso con los demás, somos unos charlatanes nada más. Si yo me metí ese foso y me quedé ahí, eso me da el derecho de poder hablar de ese tema. No porque lo hice un cursito de 2 semanas por en una internet. Experiencia que tú llegaste a vivir. Y muchas horas, y mucho trabajo, y mucho esfuerzo, y mucho agotamiento, y mucho sed, y mucho hambre, y todas esas cosas hacen, como antiguamente se decía en la historia de el rey Arturo,
ahí había un montón de mujeres. Hay un libro muy lindo que ahora no recuerdo el nombre, sobre las mujeres de esa época, que eran generalmente religiosas, para poder tener acceso a información. Y la forma más natural de poder leer en las lagunas y en los espejos de agua era ayunando. Entonces se te agudizan muchísimo todos tus sentidos cuando uno está sin contaminar, y bueno, ahora menos con todo lo procesado que comemos. Sí, toda la alimentación que lleva una contaminación increíble. Sí, esto es como un tip para los que quieran utilizarlo. Meditar en la mañana sin alimentos, y si quieren percibir cosas y hacer entrenamientos de ver el aura de un árbol, por ejemplo, que es tan fácil mirar. ¿Has llegado a comunicarte con los animales también? ¿O? No tanto, no es mi tema ese. No. ¿Pero también has tenido alguna vez alguna comunicación? Pocas. Puedo percibir lo que le pasa, pero no, por ejemplo, como María, que es una gran estudiosa de eso y una gran perceptiva, y a ella le resulta fácil. No, yo tengo más conexión con el humano, pero muchas veces veo sus mascotas en otro plano que vienen, eso sí, pero no me animaría a trabajar con animales interpretados. No es lo que a mí sientes. Como no sería astróloga, por ejemplo, ni mucho menos, porque digo, todo lo que refiere al espacio para mí es como muy respetuoso, me encanta, sigo a mucha gente como ustedes o a otros, porque que son estudiosos, básicamente, ¿no? Y me gusta mucho porque uno abre como, qué bueno eso, pero no es un lugar que a mí me gusta explorar. No, sí, porque no lo sientes. No, uno es bueno en lo que uno le gusta. Sí, cuando uno hace algo que te apasiona, ahí te convertís en alguien que te destaca del resto. Te separa. A mí lo que me gusta, bueno, la gente alucina porque me dice, por ejemplo, este amigo Miguel, Hernando, no paras. Digo, he quedado el único Laura para hacerle una entrevista. Voy a tal sitio, porque me gusta empaparme del conocimiento de la gente y poder compartir otros caminos. Sí, eso es. ¿Verdad? Que somos diferentes, pero dentro de esta apertura que hay ahora, no hay que dejar de lado nada. Yo sigo teniendo una fe religiosa, que es con la que crecí, y he incorporado cosas de la Kabbalah que me encantan, y eso hace que uno haga su propia religión, porque somos libres pensadores, y me encanta, por ejemplo, mantrar, como en el hinduismo, y consigo resultados maravillosos, y me gusta otras disciplinas que tienen que ver con otras creencias, porque todo suma, todo va para el mismo lugar. Entonces cuando uno escucha a otras personas que hacen otras cosas, eso nos enriquece a todos, de alguna manera. Y luego, por ejemplo, ¿has recibido alguna vez algún mensaje del futuro? ¿O has podido ver o captar cosas que vayan a suceder? Respecto a otras personas, a mí... En general. En general, sí. En general, ¿Siempre algún mensaje negativo o positivo? ¿O ambos? No, muchas veces tengo la sensación, no, ahí no es, no. O sea, no lo hagas. Y otras veces me equivoco y caigo al barro y aprendo. Pero por eso soy muy respetuosa cuando le voy a decir a alguien que es más fácil siempre, mucho más fácil decirle a los demás. Yo tengo muchísimo más claro cuando le digo a alguien, y generalmente tengo una certeza que no sé de dónde viene, pero es una certeza que yo estoy diciendo eso y sé que es. Que generalmente sucede. A lo mejor uno no... Esa certeza de eso que va a suceder, no siempre puedo ser específica en el tiempo. Por ahí va a suceder, pero a lo mejor no ni hoy ni mañana. Eso es, pero vas hacia ahí seguro. Y luego, por ejemplo, tú ves a los guías espirituales de las personas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que has visto ahí en esos guías? ¿Quiénes son? Yo soy angelóloga, estudié angelología, por eso digo, me formé con un obispo que nunca dijo, no revelen mi nombre porque yo no puedo, porque no éramos religiosas, un grupito muy chiquito de personas. Estudié con Susana Picasso, que fue mi maestra de angelología y de relaciones comparadas. Y ahí aprendí sobre los ángeles y sobre cómo se manejan los ángeles en la religión católica, que coinciden
en muchas otras creencias porque después amplié el conocimiento. Entonces, los ángeles bajan con nosotros, se dice que 12. Tenemos un guía espiritual, esas según mis tradiciones, según con lo que yo me formé, pero todos somos libres de tener otras creencias respecto a los ángeles. Pero tú como persona que has visto... Se dice que bajamos con 12 a la Tierra, que no nos largan así como tan simple, vayan ahí aprendan, no, solo que como no sabemos, la energía angélica es una energía tan sutil y tan amorosísima, que es tan respetuosa, que a menos que tú convoques, no están así al lado tuyo, pero si no los tienes en cuenta, ellos no actúan. Entonces se dice que nacemos con un ángel de la guarda, que probablemente haya tenido alguna vida como humano, para poder entender. A veces es la familiar y otras veces no tiene que por qué ser No familiar, tiene por qué ser familiar, no. Sí tenemos, después de esos 12 hay varios que hay. Maestros, que podemos tener a cualquier maestro, a Yogananda, a Jesús, a Buda, a la Virgen en cualquiera de sus aspectos. Bueno, siempre hay maestros o maestras espirituales que tiene que ver con la fe. No entiendo, viste esa gente que dice, yo no sé porque a mí me gusta San Benito. Bueno, seguramente está contigo como maestro espiritual, por eso uno tiene como esa sintonía de preferencia. O con cualquiera de las deidades que hay, que a lo mejor son de otra religión. Por ejemplo, Lakshmi, que es hindú, me encanta, y yo me crié en una casa religiosa, católica, digamos. Bien, siguen otros ángeles, otros que están son como funcionales a lo que te haga falta. ¿Sí? Necesito un mecánico. Bueno, llámalo que viene. Ellos actuarían en el plano astral, ¿no? Para ayudar claro, actúan, no pueden bajar a este plano, o sea, para que uno los vea. ¿Cómo nos ayudan a nosotros? Llamándolos. Hay que decir, tú tienes los tuyos, ¿sí? Que están contigo todo el tiempo. Ahora, si tú no los dices, hey, fulano, tienen un nombre, llámalos del nombre que tú sientas que los quieres llamar. Les gustan algunos olores, les gustan algunos árboles, les gustan algunos momentos del día. Y hay ángeles que les encanta el atardecer o la noche, y todo es luminoso, no me refiero a oscuridad. También hay animales de poder dentro de esos 12, que son el tótem, que le llaman, el animal que baja y que nos enseña. Había oído lo del tótem. Eso también puede ser que los percibas, y tú, si sabes cuál es el tuyo. De hecho, yo hago muchas veces trabajos con Marina en Mysticom, y hacemos viajes chamánicos para saber cuál es tu animal, sin que te lo diga nadie. No hay manera más maravillosa de saber sobre ti que tú mismo. Si alguien te guía y te lleva a tu interior, tú sabes cuál es tu animal de poder. No porque te lo dijo un horóscopo o te lo dijo alguien así, me parece que hay... ¿Sí? Siempre es mejor uno, por lo menos es más certero. Y bueno, los ángeles, si quieres que estén contigo, llámalos. ¿Cómo? Como te dé la gana. Tú sabes a quién estás llamando y ellos saben a quién los está convocando. Y van a venir. En una situación de miedo, de angustia, de algarabía, de querer celebrar, y bueno, que bajen todos los coros angélicos acá para que tengamos una reunión maravillosa, que lo pasemos bien, que esta fiesta sea... perfecta. Siempre tú los llamas, ellos están. ¿Y qué consejo darías a la gente que nos está viendo para que se sientan, por ejemplo, para protegerse cuando van a algún lugar, o para sentirse protegidos y de que esas energías que son negativas, que también existen, que están ahí, ¿qué consejo le darías? Cuando uno busca protecciones es porque tiene miedo. Si no, no hace falta tener protecciones. Si yo no tengo miedo, ¿de qué me voy a proteger? ¿Sí? La protección más fuerte que existe, según mi forma de trabajar, es tu propio pensamiento. Si yo creo que yo soy fuerte y vibro en una energía tan alta que ninguna vibración baja me va a tocar, ¿de qué me voy a proteger? Eso es lo primero. Siempre sentir que uno tiene tanta fortaleza, porque somos hijos de una chispa divina, para no tocar ningún origen, y somos tan maravillosos y tan completos, y tenemos tanto poder, que si uno va a un lugar inseguro, uno dice, vibro encima de todo esto.
Entonces nada malo me va a suceder. Pero si hay miedo, invoco a mis ángeles. Digo, a ver, vengan todos los que haga falta y me protegen. Después hay un montón de simbología. Después uno puede decir el Salmo 23, por ejemplo, que es el Señor es mi pastor, nada me falta, y uno lo sigue y está bien. Después uno puede hacerse el pentagrama, la señal de la cruz. A mí me gusta más la cabalística que la católica, pero bueno, son distintas. Hay un montón, pero digo, nunca se van a equivocar creyéndose más fuertes que el resto. Y realmente funciona. Y si no, llamen a los ángeles. Uh-huh. Y respecto a todas esas energías negativas, ¿qué es lo que has llegado a ver que te ha generado esa negatividad? Es decir, sí. ¿qué has sentido ahí? ¿Qué has visto? Generalmente se percibe en algunas casas que había, hoy nombraste a esas dos mujeres que yo creo que a una las escuché en Barcelona, creo una vez, a Paloma Navarrete. No alcancé a conocerlas, me hubiese encantado mucho más, que ellas hablaban sobre el poltergeist. Sí. Y eso suele que a veces es generado por la persona. A veces no, eso es siempre por las personas. Desde el Feng Shui también se trabaja y se estudia sobre el terreno, sobre la tierra, sobre la vibración telúrica, porque hay veces que han sucedido cosas que no siempre en este plano, sino a lo mejor bajo tierra hubo un cementerio o cosas, y son almas que están buscando, pero no son agresivas. ¿Hay energías oscuras, agresivas, malignas? Sí, muchísimas, porque es la dualidad. Así como hay ángeles amorosísimos, hay energías oscuras y violentas y peligrosas. Listo, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Están siempre ahí, ¿no? También. Están como está la noche y el día, están, no vamos a mentir. Es la dualidad absoluta. El bien y el mal actúan en todos los planos. Ahora, uno elige qué camino recorrer. Como en Suecia me enseñaban, esta gente me decía, a los animales no se los mata, porque se los respeta y demás. Ahora, me picás, te mato. Me atacás, te ataco. O sea, es la ley natural esa. Entonces, me ha pasado, sí, de ir a algún lugar donde sienten alguna energía rara. ¿Y alguna vez te has encontrado físicamente mal? Sí, no, físicamente mal no. Me han abierto puertas que me han golpeado la cabeza, se me han caído algo que estaba colgado y se me ha caído en la espalda, me han golpeado en un dedo, porque bueno, cuando hay una energía oscura instalada en un lugar, no quiere que alguien vaya a poner perfume de rosas. Les molesta eso, no quieren. Entonces, claro, te incomodan, pero como ya te digo, yo no suelo tener miedo. Pocas cosas me producen, más que tiene que ver con mis amores, lo único que me puede preocupar. El resto a mí... Y luego trabajas con unas entidades, por ejemplo, que son ángeles o... seres de energía, no sé cómo describirlo. ¿Con las personas? No. Cuando haces tus talleres y tal, sí. Hay veces que te llegan una información que es constantemente estar recibiendo información para realizar un taller. Pero básicamente, mira, es más simple que todo eso, es más simple. Uno tiene que conectarse con su avatar, así desde la película lo van a entender. El avatar, el azul, ese que sale, bien. Uno conecta con el ser superior, con ese que sabe mucho más que esta que está acá. Porque yo hay cosas que digo que no sé de dónde las sé si no las estudié. Bien, cuando uno conecta con ese ser superior, al ser superior del otro, hay un lenguaje totalmente despojado de negatividad y despojado de conveniencia y de ego. Es simplemente, el mensaje que viene es, hay que decirle desde allá arriba, hay que decirle a esta persona. Y entonces es tan simple como eso. En los talleres, esos chamánicos, se hace como una sanación, porque hay personas que lo que se logra sanar, que lo hacemos a través del grupo también, es alguna situación traumática de esta vida o de otra que vivió esa persona. Se libera eso de una forma simple, fácil. Lo que pasa que para mí es simple y fácil porque es a lo que yo me dedico. Quizá de afuera se ve como algo más complicado, pero es tan simple como conectarse desde el ser superior de uno al ser superior del otro, y ahí todo es luz.
Y sobre las marcas de nacimiento, más que nada porque como tengo Sí. unas, ¿cuál es tu opinión de...? Muchas veces, por la experiencia, suelen ser heridas de otra vida o algo que viene de otra vida que todavía hay que seguir como trabajando en esta, por eso te lo recuerdan improntado en tu cuerpo, para que lo termines de sanar. ¿Cómo se accede a esa información? A poder descifrar esa marca. Ese mensaje que viene marcado en el cuerpo. Sí, no siempre se revelan tan fácil, porque generalmente la idea es que uno trabaje sobre eso y perciba, y vos que sos una persona sensible, tú deberías también tratar de sentir por qué es esto, qué forma tiene, en qué lugar de mi cuerpo está, qué querrá decir esto, y trabajar tú mismo sobre eso. Desarrolla mucho tu poder. Porque otro terapeuta, o yo, u otras personas que se dedican a esto, te vamos a decir lo que creemos que es. La certeza la tienes siempre tú. Sí, la persona. Es eso. Contra eso no hay... Por eso yo siempre ayudo a que los demás se autoobserven. Porque los de afuera venimos como con una verdad un poquito contaminada. ¿Sí? Eso es la verdad. Pero se dice que son como marcas de otra vida, que en esta vida hay que seguir trabajando algo, que la vas a seguir teniendo, pero bueno, significaba eso, que puede ser algo que te protege, algo que te hace diferente, algo que en otra vida a lo mejor fue un símbolo de belleza. Y amabas tanto esa marca que por eso vino con vos, o puede ser algo como para recordar la herida de un guerrero, o lo que sea. Pero se puede ayudar de varias terapias que se pueden hacer, pero básicamente el gran maestro de saber qué es eso, eres tú mismo. ¿Sí? Y para ir acabando, Sí. para la gente que te quiera conocer, que quiera acceder a todo tu trabajo, a conocerte, a tus terapias y tal. Sí. Diles dónde se pueden poner en contacto, dónde te pueden encontrar. Sí, en un teléfono o por WhatsApp, que si quieres después lo pones tú en la pantalla, yo te lo dejo. Sí. Y si no, a través de Instagram, a través de Rodríguez Lauri, creo que es el nombre de mi cuenta. Y estoy en los contactos tuyos o de Mysticom, la gente que conoce estos lugares. Y en la Asociación de Misterio, que es para nosotros un honor tenerte. Que expuse el año pasado y me encanta el proyecto, y todas las veces que necesiten que yo colabore sin estar arriba, desde el lugar de apuntalar también. Por las redes, básicamente esas. No sé si soy clara. Sí. Porque no me sé vender yo. Yo sé hacer lo mío, bueno, pero... Sé que para los que nos escuchan, estás en Mysticom también ahí compartiendo un espacio con Marina, con tu proyecto Golden Rose. Sí. Y tienes unos aromas y unas... llamémoslos perfumes mágicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son perfumes que elijo de un laboratorio que hace el perfume, que son suaves, ¿no? Que sean tolerables. Cada perfume, explícanos un poquito eso de los perfumes. Yo por ahora trabajo solo con 3 fragancias. Con la de rosas, porque Golden Rose System, que se llama lo que agrupa todo esto que yo hago, por eso me fui a la rosa, porque es como un símbolo para mí es el núcleo del ser, la rosa, es como el lugar tan femenino, pero en hombres y mujeres me refiero, ¿no? Tan sutil, tan delicado. Entonces ese aroma rosas yo lo trabajo con una técnica inglesa que se llama Aurasoma. Entonces utilizo algunas gotas del Aurasoma para potenciar eso, y cada botellita que voy a utilizar está hecha con mantras, un poco, ¿vieron cuando uno escucha una iglesia que uno escucha que están rezando, o en un templo? Bueno, eso es elevar la frecuencia, ¿sí? Yo trato de elevar la frecuencia, a veces le pongo cristales, hago trabajos como para que eso se eleve su frecuencia. Así que cuando uno la usa, más allá de un olor, la de rosas es como para conectarse con el amor, con el bienestar, con el descanso, con la dulzura, no sé, para el amor en todas sus formas. Después hay otra que es de verbena,
que es como alimonada, es fresca. Esa me gusta mucho cuando hay mucha energía masculina, hay mucho poder en algunos lugares donde es como muy duro. Yo lo percibo mucho en Santiago de Compostela, por ejemplo. Sí. Es una energía dura, casi que hostil con la mía, con mi frecuencia. Sí. Bueno, ahí yo pondría más verbena, más cítrico. Para la verbena, por ejemplo, la pones, pero para... Es el aroma, color verde. Sí, sí. Y entonces la pongo en lugares donde hay que como suavizar o limpiar energías oscuras. Cuando uno dice, uff, qué feo que está este ambiente. Uno tira ese verde y es como que, se le diluye todo, ¿sí? Eso lo trabajo con una frecuencia que es del Santo Grial. Entonces, desde ahí, se empieza como a diluir y a limpiar. Y después, la última es de flores blancas, que es como neutraliza. Está hecha con flores blancas y con otros, Orión y Angélica, son otros maestros de luz muy bonitos también. Y bueno, esas son las 3 fragancias con las que trabajo, que me gusta, que ayudan a lo que yo hago. Pues yo creo que quien quiera saber más de ti, pues que se ponga en contacto en tus redes sociales. Sí. Y, o con Nando, o conmigo, con Marina, o a través de la Asociación de Misterio, y podemos ponerte en contacto con ellos y bueno, pues que te conozcan más, que tomen un café. Claro que sí, o me preguntan. Eso es. Así que gracias por abrirme las puertas de tu casa. Por favor, eres bienvenido. Y una última pregunta que se me va. No hemos tocado los minerales. ¿Trabajas también algún mineral? Sí. Y, sí. ¿Cuál es tu mineral favorito? El cuarzo rosa. El cuarzo rosa. Sí. Que es el del amor. Sí, me parece. Golden Rose está muy relacionado con las rosas. Exactamente. Sí. Pero en realidad los cristales nos eligen a nosotros. Entonces, cuando uno trabaja con cristales, uno puede elegir y ellos nos van a llamar. Y uno cree que uno elige, pero en realidad esa vibración nos elige a nosotros. Así que sí, ponerlos también en la vida cotidiana. Bueno, ya es un tema bastante extenso, pero sí, trabajo con cristales, me gustan, ayudan, así como el aroma, poner cristales, hacer un mandala, que la persona los ponga en alguna parte del cuerpo. Sí, trabajo con eso. Es que era una pregunta que tenía que hacer porque me he acordado ahora mismo. Sí, me encantan los cristales, sí, de hecho tengo varios por ahí. Sí, son preciosos, a mí me gustan mucho también. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bienvenido las veces que quieran y los demás que deseen incursionar en estos temas. Pues sí, gracias por sanación. Abrir las puertas de tu casa y el conocimiento que tienes, todas las experiencias y compartirlas con este humilde canal que tengo. Fantástico, todas las veces que necesites. Gracias. Bueno, nos vemos, adiós. Vale, yo creo que ha quedado muy chula.